Buenos días. En la semana 15, clase número 3, vamos a abordar el tema de la citación de fuentes bibliográficas. Esto a partir de el proyecto que se envió, que consiste en hacer un ensayo argumentativo, inspirado en cualquiera de las temáticas que se ha dejado en la guía. ¿Cómo citar fuentes de información? Como contenido tenemos la importancia de citar fuentes, datos de las fuentes, estilo APA, tipos de fuentes, fuentes impresas, electrónicas, herramientas para elaborar referencias. En cuanto a su importancia, esta radica en evitar el plagio y el respeto al derecho de autor. La correcta citación de las fuentes consultadas en una investigación es la manera lícita de reutilizar y aprovechar el conocimiento existente como base para nuestros propios aportes. Debe tomar usted en cuenta el tema de la citación de fuentes como algo muy importante, especialmente para el año que usted está cursando. Recordemos que a los jóvenes de tercero de bachillerato se les ha pedido como requisito hacer una investigación. Se llama investigación de caso, la cual, como muchos otros textos científicos, requiere del dominio de la situación de fuentes. En cuanto a su importancia, tenemos la contribución a la construcción de nuevo conocimiento. Permite dar a conocer los trabajos previos que sirven de sustento a nuestras afirmaciones y colaborar con la comunidad científica, a seguir elaborando investigaciones y ofreciendo nuevas perspectivas en los diferentes campos del conocimiento. En cuanto a la credibilidad de nuestras investigaciones, la correcta citación de fuentes muestra la seriedad y rigurosidad académica y científica en nuestras investigaciones. Es decir, vamos a ser mejor evaluados mientras citemos de una manera más técnica. Le dará seriedad y credibilidad a nuestro trabajo. Un trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado. ¿Cuándo citar? Cuando se presentan las ideas de otro autor en forma resumida, parafraseada o textual, cuando se presenta la evolución y definición de un término, cuando se incluyen tablas y datos estadísticos. En resumen, cuando usted tome cualquier texto, imagen, incluso recursos audiovisuales, usted debe citar quién fue el autor, los autores o la fuente. Citas se encuentran al interior del texto con datos para ubicar la fuente en la bibliografía o las citas de referencia. Nosotros vimos el día de ayer que en los ensayos analizados habían precisamente citas de fuentes, pequeñas frases o textos, y al final se atribuía el apellido del autor y el año en que fue publicado. Las referencias proveen la información necesaria para localizar los documentos que sirvieron de fundamento para el trabajo. La bibliografía, fuentes consultadas o referencias son un conjunto ordenado de referencias. Para elaborar la bibliografía o lista de referencias, tome en cuenta tipo de documento, libro, artículos de revistas, tesis, páginas web, bases de datos. Tener los datos necesarios de los documentos que has utilizado en tu trabajo. En cuanto a tipos de fuentes de información, nosotros tenemos libros, artículos de revistas, tesis, artículos de revista en base de datos estadísticos, páginas web, libros electrónicos y, como lo mencioné antes, cualquier recurso audiovisual como películas, documentales, audios, etcétera. ¿De dónde extraemos los datos? En el caso de un libro, la fuente principal de datos es la página de portada y su reverso. En el caso de una revista, podemos extraer los datos de la carátula, portada y páginas interiores. En el caso de fuentes electrónicas, páginas web, bases de datos en línea, etc., dar el mayor detalle posible sobre la página o documento.
Los datos básicos que se deben anotar de la fuente de información que consultemos son, en cuanto al libro, el autor, el título, la edición, la ciudad, la editorial y el año. Por lo general en este orden o de acuerdo a las normas APA que estén vigentes en el año que usted realice su trabajo, ya que las normas APA, que en este caso son las que más se utilizan en nuestro país en cuanto a documentos académicos, siempre se está renovando. En el caso de artículo de revista, se pone el autor, el título, título de la revista, número, volumen, año, páginas. Datos de la fuente de información. En cuanto al artículo de revista en bases de datos, tenemos ahí los diagramas, autor, título del artículo, título de la revista, mes, fecha, consulta, nombre, base de datos. En cuanto a base de datos llana, nombre de la base de datos, el año, el título de información, fecha de consulta, nombre de la base de datos. En cuanto a páginas web, primero el autor, luego el título, la fecha de consulta y finalmente el URL o lo que conocemos nosotros como enlace. En caso de citar un libro electrónico, ponemos el autor, el año, el título del libro y el URL. ¿Cómo presentamos los datos? Los manuales de estilo describen los requerimientos en la presentación de manuscritos para su publicación. Incluyen los aspectos relacionados con las citas y referencias. Existen diferentes formatos y estilos de presentación de citas y referencias, como el MLA, APA, Chicago, etc. Normas internacionales ISO, documentos impresos, audiovisuales, etc. El estilo APA o las normas APA son las que más utilizamos nosotros al momento de realizar un documento académico como una monografía, un proyecto, una tesis, un estudio de caso o en el caso del ensayo. APA significa American Psychological Association, o mejor dicho, la Asociación Americana de Psicología en castellano. Es la principal asociación de psicólogos académicos en los Estados Unidos. Ha desarrollado métodos estandarizados para citar fuentes impresas y electrónicas que se utilizan en la investigación. Se aplica principalmente en las ciencias sociales y humanidades. La versión más reciente es la sexta edición del 2009. Bueno, en este caso ya debemos tener una edición al menos del 2019, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de cómo se citan los libros. Tenemos el apellido primero, el año, título del libro, editorial. En el caso de partes de un libro, primero el apellido, el año, el título del capítulo, el título del libro, la ciudad, la entidad publicadora. Aquí podemos ver el ejemplo. Apellido, año, título del capítulo, del libro, las páginas, la ciudad, la editorial. Tenemos en el caso de un artículo de revista, tesis, varios autores, una obra. En el caso de fuentes de información electrónica ya veremos los ejemplos. Si fuera un artículo de base de datos, el apellido, año de publicación, título de artículo, título de la revista, muy parecido al libro. En el caso de una página web, que es con lo que más familiarizado estamos como estudiantes de colegio, debe citarse el autor, el año, el título de la página web y al final recuperado de la URL o enlace. Aquí tenemos el ejemplo. El autor, IBM, no aparece el año,
el título de la página web, Green Electronic Designing for Smarter Planet. Y al final recuperado se cita todo el enlace, todo el URL. Aquí podemos ver en el ejemplo del ensayo visto en el PDF de ayer, el ejemplo de citación. Aquí podemos ver las partes del ensayo. Dentro del argumento podemos ver una pequeña citación. Citación de la fuente. Y debajo ya las bibliografías completas, como tenemos aquí. En este caso un libro, el apellido, el año, el título de la obra, las páginas, editorial, ciudad, etc. Vamos a analizar el anexo que también se pidió que se haga por tener mucha referencia a nuestra asignatura, que es lengua y literatura. En este caso tendríamos que hablar de el texto, si esto es un hombre, del autor Primo Levi, del cual hablaremos en un momento. Haremos un breve contexto de la obra. En Alemania yacen los calcinados restos de un lugar con un tormentoso pasado. Cuesta ver lo que es. Parece como un hangar. Debía usarse para fabricar algo importante. Está muy protegido, con verjas y demás, lo que hace que nos preguntemos por qué. No querían que llamara la atención. Está a las afueras del pueblo, oculto entre los árboles. Sea lo que sea, había mucho sentido en torno a ello. Las plagas que revelan el oscuro pasado de este lugar se hallan en tu interior. Al entrar se ven unas salas enormes y unos hornos gigantescos. Es evidente que hacía mucho calor y que se produjo un incendio porque hay marcas en los muros y en el techo. Cuando veo esos restos oxidados de desalmada ingeniería alemana con las tuberías de gas y las llaves, no puedo evitar pensar que aquí ocurrió algo horrible. Pero en este lugar no pasó inocente. Su historia fue algo diferente. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Y por qué sigue en pie este edificio? La clave para desvelar el misterio se halla a menos de 3 kilómetros de distancia, en el campo de concentración de Sachsenhausen.
Fue construido por los nazis poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. A principios de 1937 había solo 21 prisioneros judíos en Sachsenhausen. En 1945, la cifra aumentó hasta 11.000. Tras la noche de los cristales rotos en noviembre de 1938, los 6.000 judíos que fueron arrestados bajo las órdenes de Heinrich Himmler fueron enviados a Sachsenhausen. La red de campos de concentración se amplió rápidamente tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ya que el régimen nazi se percató de que necesitaba mano de obra forzosa para mantener su maquinaria bélica. Sachsenhausen se construyó relativamente lejos de Berlín para ocultárselo a la población. Esto es un fragmento de un libro homónimo del autor Primo Levi. Si esto es un hombre de 1947, forma parte de una gran trilogía de las memorias de Primo Levi que completan La Tregua de 1963 y Los Hundidos y los Salvados de 1986. Sus líneas son aleccionadoras, terribles, honradas y muestran una conciencia política difícilmente superable, siempre expresada desde las líneas de la razón. La veracidad reflejada en sus líneas, cargada de tragedia y esperanza, hacen que la obra sea una de las más grandes en cuanto a ejemplos del holocausto de la literatura del mundo. Si esto es un hombre, es un libro que nos relata los horrores vividos por Primo Levi en el campo de concentración de Auschwitz, donde pasó 10 meses hasta su liberación por el ejército ruso. En esta obra, el autor muestra que la principal preocupación de los prisioneros de los campos de exterminio era que si sobrevivían, nadie llegaría a creer la atrocidad que habían vivido. Ese esfuerzo sistemático de Primo Levi por narrar una experiencia tan monstruosa y tratar que no pareciera inconcebible queda patente en cada página y sobrecoge al lector. El testimonio de Primo Levi destaca por su sobriedad. El autor es una víctima que sin gritar arrancará el grito de la garganta de sus lectores. El correr se hace realidad entre unas líneas tan inteligibles como comunicadoras de una siniestra señal de peligro. Se trata, en definitiva, de un testimonio que no pierde la fe en la razón. Cuando Primo Levi regresó a Italia, trató de rehacer su vida trabajando como químico. Dedicaba las noches a la escritura y estuvo trabajando en el manuscrito de Si esto es un hombre hasta su conclusión en 1947. Si esto es un hombre, es una obra cargada de humanidad y de sentido. Con su pluma científica, Primo Levi pone toda su dedicación en dar testimonio de los terribles sucesos de los campos de exterminio para él, mucho más que una necesidad. En la obra podemos encontrar algunas de las páginas de la literatura más estremecedoras, a la par que reflexionamos que intentan llegar a dirigir algún día la barbarie vivida. Consiste, pues, en una apasionante y desapasionada lectura, elemento en el que podemos encontrar la potencia de sus líneas. Otro de los aspectos que nos sorprende de la novela de ensayo son las relaciones sociales en el interior de los campos de exterminio, así como la organización jerárquica en ellas, dando pie a un sistema económico. Se resalta cómo la maquinaria de los nazis no es creada para matar personas, sino para poder destruir la humanidad de las mismas, algo que queda perfectamente expresado en el poema que abre el libro. Muchachos, es el poema que abre el libro homónimo, Si esto es un hombre, y lo vamos a leer para dar un comentario final. Ustedes, que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostro amigos, pregúntense si es un hombre el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o por un no,
Pregúntense si es una mujer la que no tiene cabello ni nombre, ni fuerza para recordarlo, si la mirada vacía y el regazo frío como una rana en invierno. Piensen que esto ocurrió. Les encomiendo estas palabras, grábenlas en sus corazones. Cuando estén en casa, cuando anden por la calle, cuando se asusten, cuando se acuesten, cuando se levanten, repítanselas a sus hijos, si no, que sus casas se derrumben, la enfermedad los incapacite, sus descendientes les den la espalda. Este es un hombre se lee como testimonio de un juicio, de manera descriptiva y con detalles, dejando atrás todo aquello que no fuera sentido o vivido por el propio autor. Esa es la razón por la que el nombre de Hitler no aparece en todo el libro. Asimismo, aunque el punto de mira se centra en las víctimas y en sus vivencias, Primo Levi deja atrás toda descripción morbosa. De este modo nos deja una obra cargada de significado, con un contenido transparente, más que capaz de conmocionar a cualquier tipo de lector. Actividad, las palabras y el dolor. Leer nos permite comprender cómo sería vivir una vida distinta de la nuestra, habitar otras épocas, sentir otros sufrimientos, otras alegrías, otros miedos. El texto de Primo Levi trata mucho sobre esto. Imagina cualquier situación o experiencia que no hayas vivido en carne y hueso, una guerra, la vida de un artista musical, un combate de espadas entre caballeros de la Edad Media, un viaje intergaláctico. Escribe 3 párrafos donde intentes describir con tu creatividad cómo se han sentido las personas que han afrontado las circunstancias. Imagínate como si fueras una de esas personas. Sugerimos que escribas estos párrafos a modo de anécdota o narración desde la primera persona, como una crónica. Es decir, como si usted fuera un protagonista, como si usted estuviera viviendo los hechos. A continuación hablaremos de la bitácora para finalizar. La bitácora consiste en un apunte que recoge cierta información. Dicha información despierta, desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en quien lo hace. Se hace para estimular procesos del pensamiento, desarrollar metacognición, memoria, actitudes de autogestión, autorresponsabilidad y organizar ideas. La bitácora se elabora al responder 3 preguntas en el nivel básico. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué aprendí? En el nivel analítico. ¿Qué propongo? ¿Qué integré? ¿Qué inventé? En el nivel crítico, combinación de las preguntas anteriores más ¿qué quiero lograr? ¿Qué estoy presuponiendo? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo se hace? Primero, propiciar la elaboración de la bitácora. Aquí podemos ver una libreta, una hoja, que será nuestro material principal. Hacer voluntariamente la bitácora, lectura en grupo, retroalimentación, metacognición, que sería el recordar los hechos principales de tu actividad para documentar en la bitácora y finalmente hacer la siguiente bitácora. El ciclo de la bitácora. Cada pregunta está asociada a un tipo de información. ¿Qué pasó con la información externa? Desarrolla la atención concreta. ¿Qué sentí? Información interna emocional. Desarrolla la atención abstracta externa interna. ¿Qué aprendí? Información interna, cognitiva. Desarrolla la atención cognitiva concreta y abstracta. En cuanto a la repetición, hacerla repetidamente les permitirá transitar de los procesos del pensamiento basados en la memoria hacia una base reflexiva. Comienza con hacer la bitácora continua con la lectura y la retroalimentación y así sucesivamente. La continuidad promueve procesos reflexivos que son el punto de partida de la metacognición. En cuanto a esos papeles interactuados, tenemos el equipo grupo, facilitador o maestro, el aprendiz y el alumno. La retroalimentación implica para quien la hace darse cuenta de ver el no ve X
y que yo sí veo X, que yo me doy cuenta por qué él no ve X, que yo puedo hacer algo para que él vea X. ¿Cómo resulta importante la retroalimentación? La retroalimentación es para quien ha leído la bitácora a fin de que advierta algo que no ha logrado darse cuenta. La retroalimentación supone, entre otras cosas, habilidades para escuchar, observar, empatizar y no juzgar. En cuanto a sus ventajas, el aprendiz tiene una modalidad de comunicación escrita con el instructor, con el grupo y consigo mismo, alternativa a la oral. La bitácora se convierte en una memoria de aprendiz. La elaboración frecuente de la bitácora estimula las habilidades del pensamiento y la habilidad de redactar. La retroalimentación de la bitácora contribuye a una redacción pertinente, atinente y coherente. Aquí tenemos la actividad como tal. Puedes leer los objetivos, los logros esperados y la descripción de la misma con los materiales. Hoja de cartulina reciclada con una carilla en blanco que se puede usar, marcadores, esferos, lápices, tijera, lana, cartón, perforadora. Recolecta la cantidad de hojas que requieras colocar en tu bitácora. Puede ser de un tamaño A4 o A5, como el tamaño de un cuaderno grande o a la mitad. Segundo, para la pasta de tu bitácora, corta un cartón o cartulina del mismo tamaño de las hojas. Tercero, con la perforadora haz huecos en uno de los bordes de las hojas y las portadas, todas en el mismo lugar para luego poder unirlas. Si no tienes una perforadora, puedes hacerlo con una tijera o un clavo con ayuda de un adulto. Coloca las portadas en la parte superior e inferior de la bitácora y coloca en medio las hojas recicladas. Trata que todos los agujeros que hiciste coincidan para poder unirlos con un pedazo de lana o hilo. Hay varios nudos para que no se suelten. Puedes decorar la portada o tapa de tu bitácora con un diseño propio. Recuerda diseñar la portada. Diseñar la portada es el momento de empezar a expresar cómo te sientes y con qué te identificas. Finalmente puedes colocar en el interior de la bitácora lo que tú elijas. Canciones, dibujos, frases inspiradoras propias o de alguien más, poemas, pensamientos, sentimientos, planes, recortes, hojas secas, etc. Si deseas, puedes compartir esto con tu familia e invitarlos a realizar una bitácora. Nuestra apreciación del trabajo que realizamos. La bitácora como tal, que es este cuadro, en el que usted puede aumentar las preguntas como vio en la exposición anterior. ¿Puedo construir mi bitácora con materiales reciclados? ¿Comprendo la importancia de valorar mis sentimientos? ¿Trabajo con buena actitud? Y acá tenemos más parámetros. Si lo hago muy bien, sí, pero puedo mejorarlo. Lo hago con dificultad, necesito ayuda. Esto que se llenaría con un visto.